Entonces, las mayores, ya hablamos, son las que me afectan mi vida. Y si tenemos por lo menos 3, ya tenemos que buscar la mayor. ¿Sí? Entonces, a mí me gusta, como siempre, ir de arriba para abajo. Entonces, las mayores a veces se pueden ver. ¿Sí? Niño, le falta una mano, eso lo voy a ver. ¿Sí? Niño tiene un onfalocele, lo voy a ver. Sí. Por favor, no dejen que los externos toquen los onfaloceles. Yo ya vi uno hacer, ¡uy, qué cool! Le puso el dedito y las 3 crisis. Entonces, por eso no les digan, esto es como, you touch it, you buy it. Lo toca, le toca pagarlo. ¿Sí? Entonces, hay algunas que sí son muy evidentes. Nace y el niño ya sabemos que tiene la mayor. Pero algunas pueden pasar desapercibidas. ¿Sí? Si tenemos un defecto cardíaco que no sopla, vamos a saber que está ahí. Y ojo, no todas las anomalías cardíacas soplan. Eso no quiere decir que no tengamos que ocultar a nuestros neonatos, por favor. Ya nos llegó un niño a los 3 meses de vida y la mamá pensaba que era normal que cada vez que lloraba se ponía azul. Tenía una cardiopatía así masiva. Le ponías la mano en el pecho y se sentía el soplo. Pero nadie lo había ocultado hasta los 3 meses. Entonces, la mitad de los abortos espontáneos tienen anomalías. Que las estudiemos son otros 20 pesos. Esos abortos espontáneos, dependiendo de la edad gestacional, a veces ni se dan cuenta. Especialmente que es que no están planificando. Piensa que nada más es una menstruación un poquito más cargada. Uy, este mes fue un poquito más fuerte y ahí se queda. ¿Sí? Especialmente cuando son tempranos. 2, 3 semanas y empiezan a sangrar. Me tardé un poquito, pero y por eso sangré más. Y ahí se quedaron. ¿Sí? Pero la mayoría tienen anomalías cromosómicas, aunque sí hay muchas que son multifactoriales. Entonces, ¿para qué buscamos las menores cuando tenemos una anomalía mayor? Para asegurarnos de que esa anomalía mayor no sea aislada, sino que sea parte de un síndrome. Si tenemos menores más la mayor, síndrome. Si solo tenemos la mayor, que le vaya muy bien. Es como la anomalía menor única. ¿Sí? Hay que buscar cuál es el otro factor de riesgo. Entonces tenemos que las anomalías mayores pueden ser de 3 tipos. Pueden ser cromosómicas, que son las más frecuentes. Pueden ser congénitas, alias presentes cuando nacen. Y a veces son multifactoriales. ¿Qué quiere decir eso? Ambiente. Y el ambiente en Guatemala es un poquito más fuerte, por decirlo así. Si no, vamos al área rural. Entonces tenemos que el 40% son multifactoriales, 20% son por alteraciones de gen único, solo 25% son cromosómicas, por supuesto ahí están los teratogénicos, y las anomalías de número de copias, microdeleciones, microduplicaciones, que ya los vamos a ver, esos son alrededor del 10%. Esta relación entre todos se mantiene usualmente en la mayoría de países. Cuando se altera, cuando tenemos una población con alto grado de consanguinidad. Entonces hay ciertas áreas de nuestro país donde la consanguinidad es altísima. Entonces esos efectos de gen único se elevan. ¿Por qué? Porque se están rolando el mismo gen y entonces caen y caen y caen. Después tenemos países donde es tan generalizado que en la consulta genética es tan frecuente como la consulta pediatría. Entonces, los países árabes, especialmente los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, pueden llegar hasta el 60% de consanguinidad en toda su población. ¿Sí? Ellos llegan con papá y le dicen, papá, es que me enamoré. Y papá le pregunta, 1,
¿En qué trabaja? 2, ya le hiciste su panel genético para ver que sí sean compatibles. Porque ellos sí, súper frecuente. ¿Por qué? Porque tienen tanta consanguinidad que ya es parte del panel estándar. VIH, VDRL, etcétera, etcétera, y panel genético para portadores. ¿Sí? Entonces, usualmente este es el mecanismo que usamos para diagnosticar un niño. Le sacamos su historia, que ya se fijaron que nuestra historia tiene un par de datos más diferentes. Le sacamos su examen físico, que también es un poquito más largo. Y esto me va a dar ciertas pistas. ¿Qué es lo que tengo que ir a buscar? Estoy pensando en un solo gen. Estoy pensando en un cromosoma entero. O una región muy chiquitita. Y ahí es donde tenemos dos caminos. Si somos el doctor Cabrera, seguimos reconocimiento del patrón. Ya sabemos que la unión de tal cosa con tal cosa con tal cosa me va a dar tal síndrome. ¿Sí? El doctor Cabrera es uno de esos de que mira al niño y dice, este tiene no sé. Algunos, inclusive a mí a veces me cuesta, tengo que ir literatura. Ay, este niño tiene un síndrome, no me acuerdo cómo se llama. Sé que lo vi en algún punto de mi vida, pero no me acuerdo. Entonces lo voy a buscar. ¿Sí? Una vez lo identifico, entonces ya digo, va, tiene tal cosa. Y así ya vamos al test confirmatorio. Entonces, un niño con Down, ¿le sacamos siempre un cariotipo? Depende, yo repito. Si la mamá tiene 26 y el papá tiene 25, fijo le va a sacar un cariotipo. Pero si la mamá tiene 45 y el papá tiene 51, ahí me puedo quedar más tranquila. Eso sí le digo, por favor, ya no sé si ya reproducen. Ni usted ni su esposa. ¿Sí? Pero hay otros que sí necesito el test confirmatorio. Porque son síndromes tan parecidos que el test genético es el que me va a diferenciar entre A, B o C. Y es que A y B tal vez tienen tratamiento, pero C ya no. Entonces sí necesito saber qué tiene. Y idealmente llegamos al diagnóstico definitivo. Y que conste que no somos infalibles. Hay un montón que los tenemos todavía del otro lado. No estamos seguros qué tiene, pero lo vamos a seguir viendo porque si nos aparece un nuevo dato puede ser que ya tengamos lo que necesitamos para diagnosticarlo. ¿Sí? Porque es bien fácil cuando el niño tiene 15 anomalías menores, 4 anomalías mayores, es tanta la evidencia que nos dice, sí, esto fijo tiene. Pero nos llega a veces un niño que tiene 2 anomalías mayores y 2 menores. ¿Y qué tiene? A saber. ¿Sí? O una niña de ayer que nos está sacando las canas porque tiene 7 mayores y las menores ya no sabemos si son por las mayores que le están causando las menores. ¿Sí? Tiene alteraciones en el sistema nervioso central, en las orejas, en el corazón, en los riñones, en las manos. Y en las manos es cúbito, es radio, son pulgares. Los piecitos creo que son los únicos que se salvan. Pero le encanta que le hagan cosquillas en sus pies, entonces siempre se quita las calcetas para que le hagamos cosquillas. Entonces, hay tanta anomalía mayor que la verdad no sabemos cuál es la menor. ¿Sí? Y se queda en ese, todavía no sabemos qué es, pero sabemos que tiene algo. Y la vamos a seguir viendo hasta que lo logremos. Entonces, dependiendo del tipo de anomalía, ahí tenemos como el tiempo, el pico de incidencia. Las cromosómicas van a ser más que todo prenatales. ¿Sí? Todos esos abortos espontáneos, la mayoría son cromosómicos. Ya desde el nacimiento, infancia temprana, tenemos otro pico que no son las cromosómicas, son los de genes únicos y algunas multifactoriales. ¿Sí? Los teratogénicos, el cubetazo de la gine, las hipoxias neonatales, todos esos ahí se acumulan. ¿Sí? Y
Ya después todo se va aplanando un poquito y en los adultos las multifactoriales, donde se acumula ese consumo de alcohol, azúcares, grasas, etcétera, 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 y por lo tanto ya me causa enfermedades posteriores. Entonces, las principales anomalías mayores que tenemos y que vamos a ver hoy rapidito son los defectos del tubo neural, cardiopatías, sistema nervioso central, el labio paladar hendido, gastrointestinales, extremidades, caput y genitales. ¿Sí? Entonces empezamos con el primer dato que siempre tenemos que omitir. ¿Cómo estuvo ese consumo de ácido fólico? ¿Cuándo tiene que empezar una mamá a tomar ácido fólico? 6 meses antes. Un año antes. ¿Y papá? Por favor, nunca se olviden de papá. Porque fregamos a mamá y fregamos a mamá y fregamos a mamá y todo el mundo se le olvida a papá. ¿Sí? Entonces, ácido fólico lo debería estar tomando toda persona en edad reproductiva. Persona. Y las mujeres tienen opciones de o me tomo el ácido fólico o me tomo el anticonceptivo, pero sí estoy bien fija de tomarme el anticonceptivo. ¿Sí? Y si me tomo el antibiótico al mismo tiempo que el anticonceptivo, pues miro cómo evito mi ventanita que se abre. ¿Sí? Puedo tomarme el antibiótico y el ácido fólico. Pero el ácido fólico, claro. ¿Alguien sabe cuánto damos de ácido fólico? 400 qué. Ok, y van a la farmacia. ¿De cuánto es la pastilla? 5 miligramos. ¿Sí? Entonces está súper cubierto. Inclusive en pacientes de alto riesgo que ya tienen antecedentes de alguna alteración con el ácido fólico, se recomiendan 4 miligramos. Y aquí les damos a todos 5. Todos deberíamos de estar cubiertos. ¿Alguien sabe cuánto vale la tableta de ácido fólico? La caja de como 100. Cada tableta es menos de un quetzal, más o menos. ¿Sí? Son re baratas. Y ese es el punto. Son re baratas para que la gente lo tome. Y hasta, inclusive les puede durar más si se toman media tableta, porque la verdad es que no necesitan la tableta entera. La pueden partir en cuartos y aún así les vale. ¿Sí? Entonces, ¿todo el mundo conoce esto? ¿Sí? Mi muñeco de tortillas. Y que conste que yo hice EPS en San Juan Zacatepeques, entonces mi quesito fresco. ¿Sí? La tortillera que estaba a la par de mi puesto de salud era feliz porque por lo menos unos 5 pesos todos los días. Entonces, problema de las tortillas. ¿Cuánto consume el guatemalteco típico de tortillas? Un muñeco cada tiempo de comida. ¿Sí? ¿Y qué creen que pasa cuando estas tortillas están contaminadas? ¿Cuánto están comiendo de ese contaminante? Fumonicina. ¿Sí? Es un honguito que crece con el maíz. Cuando procesan el maíz para hacerlo masa, pues ahí esas tortillas todas tienen una poquita cantidad de fumonicinas. El problema es que ese honguito se alimenta del ácido fólico. Entonces, todas esas comidas que están suplementadas y que le estamos dando ácido fólico a la población, está siendo atacado por todas las tortillas que comemos. ¿Sí? Entonces, más seca, que ahorita ya es un poquito más frecuente, la más seca no tiene. Esa sí la estudian y se aseguran de que no tenga. Entonces, en las ciudades donde se puede conseguir más seca es un menor índice de contaminación.
Pero en el área rural que ellos cultivan su propio maíz y hacen sus propias tortillas, ¿cómo creen que está? Tienen el déficit y súper marcado. Entonces tenemos que se hizo un estudio para ver los índices de anomalías de tubo neural. ¿Por qué? Porque estas son mucho más frecuentes cuando tenemos alteraciones de ácido fólico. Y lo hicieron a nivel mundial. Y todos están debajo del porcentil mundial, excepto México, porque pues otro consumidor de tortillas. África del Sur, pero porque ellos tienen otros problemas. Suramérica enterito, porque ahí es Suramérica acumulado. Va todo Brasil, va todo Argentina, va todo Chile, ¿sí? Y nosotros le ganamos a todos en la capital y los dejamos atrás por completo en el área rural. ¿Sí? 70 personas por cada 10.000 nacidos vivos afectados. Y esto fue 2000, hace 24 años. ¿Cómo crees que estamos ahorita? La verdad es que probablemente el área rural se mantuvo igual, todo el resto del mundo bajó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto desde los 90 se conoce que el ácido fólico bien suplementado me evita muchas de estas anomalías. Entonces, el resto del mundo suplementa sus comidas y quita los antifolatos. ¿Sí? México ya disminuyó, ¿por qué? Porque la más seca técnicamente es mexicana. ¿Sí? Entonces, ellos disminuyeron estos índices en cantidades industriales. Y en Estados Unidos, solo los países que están cerca de la orilla con México tienen incidencia todavía de estas anomalías. De vez en cuando le sale alguno en el norte, pero es muy raro. ¿Sí? Entonces, a estas anomalías hay que tomar todas las otras anomalías. En el mismo año 2001-2003 empezó a hacer un estudio aquí en el Roosevelt de qué anomalías se presentaban. Siempre hay índices de un poquito de todo, pero tubo neural le gana a todas. ¿Sí? Y ya cuando lo vemos, esta es República de Guatemala, el 54% de todas las anomalías presentadas de los niños, tubo neural. ¿Sí? Más probable una anomalía de tubo neural que una cardiopatía. ¿Y cuántas cardiopatías vemos? Cantidades. Yo nunca he visto al doctor Díaz sentarse. ¿Sí? Imagínense todas las demás de tubo neural que nos estamos saltando. Y el problema es esto, es la embrio. En Guatemala, ¿cuándo se empieza la suplementación de ácido fólico en las embarazadas? Cuando saben que están embarazadas. ¿Y usualmente en qué momento es? 3 meses para arriba. Y 3 meses son las de la capital que tienen mejor acceso. Las que van a centros de salud, si tienen suerte, a los 6. ¿Y qué se formó ya en ese punto? Todo, inclusive las que empiezan a los 3 meses ya todo se formó. ¿Sí? Eso quiere decir que si tiene un defecto de tubo neural, del corazón, de la vejiga, de lo que sea, ya está. ¿Sí? Por mucho ácido fólico que le tiremos, ya está. ¿Sí? Nos llegó una mamá que dice, es que yo sé que fue porque me tomé el ácido fólico hasta el 7º mes. Y la señora se lo pudo haber tomado al 3er mes, igual no le hubiera hecho diferencia. ¿Sí? Esto tuvo que haber sido al 7º mes antes de quedar embarazada y mejor si era 1 año y 7 meses antes de quedar embarazada. ¿Sí? Entonces, los defectos del tubo neural tenemos un montón. ¿Sí? 3 más comunes, que ahí se mete el labio y paladar hendido, aunque no técnicamente no es tubo neural, pero secundario, ¿eh?
Más frecuentes es anencefalia y espina bífida. ¿Qué creen que pasa con las anencefalias en el área rural? Sí, se mueren definitivamente, pero ¿qué quiere que les pasa? Llegan al RENAP y les dice, ah, sí, mi bebé se murió. Hacen un hoyito, ponen el bebé, ponen un arbolito y cierran el hoyito. Si hay una casa con un montón de florecitas, ahí es donde yo me empiezo a preocupar, porque saben ni cuántos están ahí enterraditos, ¿sí? Y lo peor es de que es generacional. Están los que enterró la abuela, están los que enterró la hija y están los que enterró la nieta, ¿sí? Entonces, una casa en edad rural que tenga un montón de flores, hay que estudiar esa familia, ¿sí? Entonces, ahí ya los tienen clasificados según su exposición, si son abiertos, si son cerrados, si son craneales, si son espinales. Craneales son las anencefalias, raquisquisis, todo lo de arriba, ¿sí? Y los espinales son todos los demás. Gracias a Dios los espinales son un poquito más frecuentes, porque esos los neurocirujanos los operan rapidito, ¿sí? Sí. Ustedes dicen eso, en la unidad de espina bífida del San Juan de Dios, niño nace y a los 3 minutos ya está en quirófano siendo operado. ¿Sí? Si alguna vez miran a una embarazada que tiene una de estas alteraciones diagnosticadas por ultra, pues lo pueden mandar a Shela para que lo operen, le hagan cirugía fetal. O lo pueden mandar a el San Juan de Dios para que lo operen y nomás nazca. ¿Sí? Aquí, yo sé, nos tardamos un poquito más. ¿Pero qué quieren que haga? ¿Sí? Entonces, tenemos los diferentes tipos dependiendo de cuál es la alteración. Anencefalia literalmente no tiene cerebro. Por favor, nunca lo intuben. Límpienlo, envuélvanlo y dénselo a la mamá. Póngale un gorrito porque así no se mira tan raro. Y que le vaya muy bien. ¿Sí? Las craneorraquisquisis también altamente mortales. ¿Por qué? Porque no tienen un gran hoyo que les va del cerebro hasta casi que toda la espina. Las espinas bífidas, pues dependiendo si son abiertas o son cerradas, qué tan emergencia son. Idealmente todas deberían de ser en emergencia. Y después tenemos los encefaloceles, que los más frecuentes que vemos son los occipitales, pero ya vamos a ver que hay un montón de otros. ¿Sí? Entonces, ahí tienen el listado de los cerrados, de los abiertos. Idealmente el abierto es el que es emergencia, el que llaman al neurocirujano a las 2 de la mañana, porque esto si se infecta y hace una meningitis y hace fregar. La probabilidad de que el bebé se muera antes de que lo logren operar ya subió exponencialmente. Y ahí tenemos las anencefalias. ¿Sí? Anencefalias tempranas que causan un aborto espontáneo. Esta va a ser anencefalia con algo más. Y tenemos los que nacen. Repito, le ponen un gorrito y nadie se da cuenta. ¿Sí? Pues estos bebés, en el interior les dicen los bebés ranitas. ¿Sí? Y por eso es de que los entierran, para que ni siquiera, solo la comadrona lo vio y directo al oído. ¿Sí? Para que nadie sepa. Porque el problema es, especialmente en el interior, es que esta no puede hacer hijos buenos. ¿Sí? Y nos ha pasado. Vino un señor, llegó, era su tercera pareja, estaba en el San Juan, porque este es paciente del San Juan, porque su hijo acababa de nacer y tenía una espina bífida, tenía mielomeningocele, y entonces lo acababan de operar y lo habían puesto en el servicio. ¿Sí? Y entonces, indagando en la historia, era primera gesta de mamá, tercera gesta de papá. Papá tuvo primera pareja,
bebé nació con anencefalia, es que esta no puede ser buenos hijos, se fue con la segunda. La segunda tuvo una espina bífida abierta, bebé también se murió, y dijo, es que esta no puede ser hijos buenos, se fue con la tercera. La tercera era esta con el mielomeningocele. ¿Quién es el que no puede ser hijos buenos? Por supuesto que le dijimos, ¿quiere tener hijos buenos? Empiece a tomar ácido fólico y deje de comer tortillas. ¿Sí? No. Entonces tenemos las abiertas, tenemos gemelares con abiertas. Que conste que esto fue la foto y porque ya se iban a sala. ¿Sí? Y tenemos los encefaloceles, que pueden ser chiquititos o pueden ser grandototes. ¿Sí? Pueden ser ulcerados, pueden estar enteritos y pueden ser frontonasales. Y si no me creen, pregúntenle a Joshua. Con Joshua vimos uno. Él tiene las imágenes del ataque y todo. Y lo más divertido es que la neurocirugía no nos creía hasta que le enseñamos la TAC, donde se le miraba el pedacito de cerebro saliéndose hacia adelante. ¿Sí? Que conste que sí, no se hagan a esta edad, porque piensan que es un quiste o algo así, se le va a quitar y después las mamás les da el caos. Yo creo que esa la viste, ¿no, Claudita? La mamá casi le da el shuka cuando le dijimos, ¿qué es ese cerebro? No la apaché mucho porque le está apachando su cerebro. Y después tenemos los combinados. ¿Sí? El encefalocele con el mielomeningocele abierto. Y que conste que el neurocirujano va a decir, le puedo cerrar el abierto. Pero tiene la espina bífida oculta, por eso tiene el pelito ahí. Y si le quitamos todo esto, ¿cuánto cerebro le queda dentro de la bóveda craneana? Prácticamente nada. ¿Sí? Estos son de los que uno a veces ruega, por favor, que ya esté infectado. Así tengo una excusa para decirle a la mamá, mire, su hijo se va a morir y no hay mucho que podamos hacer. ¿Sí? ¿Esto creen que se mira en un ultrasonido prenatal? Sí. Todo se mira en ultrasonido prenatal, inclusive los abiertos. ¿Sí? Que eso es lo que más me molesta a veces. Ahora, tenemos una bolita en la espina. ¿Cómo sabemos si tiene meninges o no tiene meninges? Forma low-tech que la pueden usar en cualquier lugar de este país. La translucencia. Agarran uno de estos, el celular que todo el mundo siempre tiene pegado en la mano. Prenden la lamparita y la ponen atrás. Si miran gusanitos, tiene mielomeningocele. ¿No tiene gusanitos? Meningocele. Ahí sí podemos esperar que el cirujano se tape. ¿Sí? El problema es, si se fijan, esta columna está siendo jalada para abajo porque aquí se está haciendo un colochito. ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes le jalan el pelo a alguien? ¿Qué hace? Se le hace la cabeza para atrás, ¿no? Pues esto es el mismo concepto. Si le están jalando su médula espinal, ¿qué creen que pasa arriba? Se jala lo de arriba, ¿sí? Malformación de Arnold-Chiari. El cerebelo, el bulbo, todo está siendo empujado para abajito y se está aplastando. Y parte del cerebro se está tratando de herniar a través del agujero magno, ¿sí? Entonces, por eso es que la mayoría de pacientes con mielomeningocele, entre más tarde los operemos, más severas van a ser sus complicaciones a largo plazo y desarrollan después hidrocefalias y otras cosas, ¿sí? Entonces tenemos gigantes, tenemos dobles,
que ya le habían operado uno. Tenemos otros que parecieran quistes. Y las fotos continúan, ¿sí? Pero el problema son estos. Los que tienen el Arnold Chiari con su hidrocefalia asociada y el mielomeningocele, ¿sí? Entonces, para tratar de evitar esto, e inclusive las ocultas y las combinadas, que aquí tienen, que aquí tienen su hoyuelo, ¿sí? Su seno pilonidal asociado, que esa es su espina bífida oculta más abajo, asociado a su mielomeningocele. Pero lo ideal, como les dije, es operarlos. Entonces, Shela nos ganó a todos. Consiguieron unos cirujanos de Colombia, hicieron la primera cirugía fetal de toda Guatemala. Vieron el mielomeningocele, lo operaron y por supuesto que avisaron que lo habían hecho después de que se aseguraron que el niño nació bien. ¿Sí? Ya cuando nació ya tenía su cirugía, ya prácticamente estaba la cicatriz, nítido. Este niño va a desarrollar mielomeningocele. Otro. Hidrocefalia. Arnold Chiari. Va a caminar. Va a comer bien. Va a fregar. Exactamente. Va a ser niño normal con una su cicatriz que nunca va a saber de dónde salió porque siempre la tenía. Entonces, aunque nos ganaron, el pilar no se quedó atrás. Ahorita sí tenemos pacientes identificados y lo pueden pagar, el pilar se los hace. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos en el Roosevelt? Porque la verdad es que nadie quiere hacer cirugía fetal. Es difícil, se tienen que graduar de medicina, de cirugía, de CPI y después irse a fetal. Y para ese punto ya la gente ya no quiere hacer turnos, ¿va? Entonces por eso hay muy poquitos cirujanos fetales. Entonces, causas, si solo es el mielomeningocele, tirémosle ácido fólico en cantidades industriales. Y a toda la familia, por favor, también hay que tirarle ácido fólico en cantidades industriales y ahí lo dejamos, ¿sí? Pero si tenemos la anomalía mayor y tiene menores, entonces ya tenemos que pensar síndrome. Tenemos el síndrome de Meckel, las trisomías 18, Golden Heart y un chorro de más, ¿sí? Y por eso es de que cuando tenemos la mayor tenemos que buscar las menores. ¿Es aislado o tiene algo más? ¿Sí? Entonces, desde el año pasado, antepasado, ya toda la cirugía sabe que todo un paciente con mielomeningocele se da su colacito por genética. ¿Sí? Después de la primera regañada de lo operaron y lo dejaron ir y no lo vieron, que era no sé qué. Y entonces así aprendieron a que lo refieren a todos. ¿Sí? Si la CIRU no lo refiere, por favor, pediatría, que no lo refiera también. No los dejen ir sin su hojita para niños sanos. Ahora, labio y paladar hendido también es otro de esos de ácido fólico. Usualmente les cuesta un poquito comer, les cuesta un poquito hablar, pero ahí vamos, ¿sí? Salud. Labio, paladar hendido no los va a matar. Los va a matar si tienen algo más y lo dejaron ir solo con el labio y paladar hendido. Para que Operación Sonrisa los opere y los deje ir. ¿Sí? Era tan severo que inclusive una de las genetistas llega como pediatra a la Operación Sonrisa cada vez que tienen su jornada, les hace toda su evaluación de pediatría y además les hace su hojita de referencia al Roosevelt cuando les encuentra otras cosas. ¿Sí? Sindrómico, sindrómico, sindrómico. Ah, este es aislado. Sindrómico, sindrómico, sindrómico. Otro aislado. ¿Sí? Y así ya no se nos van. Entonces, tenemos diferentes tipos. Tenemos los unilaterales,
Tenemos los bilaterales, tenemos los incompletos, tenemos los completos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si tiene filtrum, lo puedo mandar a Operación Sonrisa, en lo que le encuentro todas las demás anomalías. Si no tiene columel y filtrum, ese es un labio y paladar hendido de línea media. Ese no lo puedo dejar salir del hospital hasta evaluarle todo. Porque esos son defectos de línea media, quiere decir que va a tener alterado cerebro, labio paladar, timo, tiroides, corazón. Y a veces se va hasta gastrointestinal, abdominal, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, un labio paladar hendido de línea media no se les puede ir. Y tenemos que ver cómo está ese paladar, ¿sí? ¿Cómo evaluamos el paladar de un neonato que no nos abre la boca? Con el dedito. El otro día me estaban chupando, casi que sentía que me iban a jalar toda la mano adentro de la boca. Pero sí, dedito, llegar lo más abajo que se pueda sin causar que vomite, ¿va? Y ir sintiendo ese paladar. Entonces tenemos de todos grados, de todas formas, corregidos, no corregidos. Esta fue, llegó la mamá con su hijo a Operación Sonrisa para que le operaran el labio y paladar hendido de su hijo. Uno de los externos que estaba voluntario se dio cuenta que hablaba un poco raro y le pidió a la mamá que abriera la boca. A ella le habían corregido el labio y el paladar lo dejaron ahí olvidado. Y llegó mamá con labio y paladar hendido con su hijo con labio y paladar hendido. Ya cuando lo volvemos hereditario, ya es muy difícil que sea solo el ácido fólico. ¿Sí? Y estos son los de línea media. A veces tenemos un pedacito por ahí flotando y a veces no tenemos nada. A veces tenemos nariz, a veces no. A veces tenemos dos ojos separados, a veces solo tenemos un ojo. ¿Sí? Labio y paladar hendido en línea media, 90% son holoprosencefalias. Hay que hacerle su ultra transfontanelar, hay que ver cómo está ese cerebro, hay que ver si tiene cerebro y no solo es líquido. ¿Sí? Este es de los que no se nos va. No lo soltamos hasta asegurarnos de saber todo lo que tiene. ¿Sí? Entonces, la holoprosencefalia, tenemos diferentes tipos. Este es un espectro, ¿sí? Es como el autismo. No tenemos límites específicos más fáciles de identificar. Tenemos el alobar, el semilobar, el lobar y las microformas, pero lo más fácil es en fotos. El alobar tienen un poquito de masa encefálica y lo demás es líquido. ¿Sí? No tiene hemisferios. No tiene ninguna separación. Circunvoluciones, si tiene, va a ser milagro. ¿Sí? Y después tenemos el semilobar. Se trataron de formar hemisferios, pero tampoco se formaron muy bien. ¿Sí? Eso parece cerebro con sus circunvoluciones, los giros y todo. Y está bien lisito, ¿por qué? Porque todo está rodeado de líquido en cantidades industriales. Entonces el líquido es el que hace la presión. Y después tenemos las microformas. Aquellos que tienen algo raro, especialmente el chiquitín aquí. Él sí, tiene algo raro. Ese labio paladar hendido, que es en línea media. ¿Sí? Ese sí no lo dejamos ir. Pero todos los demás, hay que verles también por eso los dientes, porque a veces llegan a esta edad y ahí es donde se dan cuenta que solo tiene un incisivo central. Nos pasó que en la consulta externa le pedimos a la niña que abriera la boca, un incisivo central. Y le preguntamos a la mamá, mire, ¿y desde alguien se había dado cuenta de esto antes?
Ella no se había dado cuenta que su hija solo tenía un diente enfrente. Entonces, se ganó su resonancia. Estas son las microformas. A veces tenemos alteraciones muy chiquitas, que inclusive solo es labio, paladar, úvula, incisivo único, o a veces sí son súper obvios, ¿sí? Entonces, tenemos un montón de formas. No les estoy diciendo que me identifiquen o me diagnostiquen las microformas, pero por favor las grandes que no se les pase, ¿sí? Pronóstico de vida de alobar, semilobar. Que pasen tiempo con su hijo, que lo apapachen. No los intuben, por favor. ¿Sí? El lobar sí ya tiene un poquito más de funciones, no se va a morir tan rápido, pero igual pronóstico reservado. Puede ser que llegue a sentarse, como puede ser que nunca se llegue a sentar. ¿Sí? Ahora, corazoncito. Corazoncito, tenemos las 15,000 diferentes anomalías que cardio les va a dar. ¿Sí? Yo no me voy a meter. Solo hay ciertas cosas que sí tenemos que asociar. ¿Por qué? Porque son más frecuentes. Unicar encontró que mi paciente tiene un PDA y un defecto de cojinetes. ¿Qué creen que tiene? Down. ¿Sí? Y el doctor Aldo Calzañá está impresionado. En el resto del mundo, las CIAs y las CIB son cantidades industriales con los pacientes con Down. En Guatemala, los PDAs, la persistencia del ductus arterioso y ductus enormes. ¿Sí? Eso es lo que tienen nuestros Downs. ¿Qué más? Estenosis pulmonar. ¿A alguien le suena? Ahí lo oí, por ahí lo oí, vamos. Nuna, ¿sí? Nuna ni Turner. Turner si es mujer, Nuna si es hombre. Coartación de la aorta. Turner y Nuna, ¿sí? Defectos, las CIBs, eso sí es un chorro de cosas. Hipertrofias ventriculares. Niño tiene 3 meses y tiene una cardiomiopatía hipertrófica masiva. Enfermedades de depósito, del depósito que ustedes quieran. Más frecuente, pompe, ¿sí? Pero cardiomiopatías hipertróficas, está gordo ese músculo, es que está acumulando algo, ¿sí? Hay que ir a buscar qué. Y así pueden seguir el chorro de diferentes cosas. Pero otra vez, tiene una anomalía cardíaca, tenemos que ir a ver a qué más tiene. El otro día nos llegó un niño que le habían corregido una tetralogía de Fallot cuando había estado recién nacido. Y entonces lo mandaban al niño para evaluación para ver qué tenía, porque tetralogía de Fallot, un síndrome hasta que descartemos todo, ¿sí? Tetralogía de Fallot aislada, el niño no tenía nada, ni una sola anomalía menor que no fuera familiar. Tenía la clinodactilia del papá, tenía los ojitos de la mamá y la nariz. Pero por puro milagro, tetralogía de Fallot aislada. ¿Sí? Entonces, gastrointestinales. Todas las traqueosofágicas, las 15,000 de traqueosofágicas que hay, porque hay variantes de todo tipo.
Ahí que el cirujano lo opere y después me diga qué tenía. ¿Sí? Y ahí les pongo todas las diferentes variantes. Pero gastrointestinal tenemos también las atresias. Si no, pásense echando un sucolazo a alto riesgo. Ahí hay una niña que tiene todas las atresias posibles. Hay atresias duodenales, atresias intestinales ya más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y tenemos eso. ¿Qué es eso? Ano hiperforado. Genitales también, solo es el ano que no tiene. Ahí sí el cirujano se mueve rapidito, ¿ah? ¿Cuántos le miran qué otras anomalías tiene? ¿Le miran cómo está la carita? ¿Le miran cómo están las manitas? ¿Lo ocultan? Bueno, sí, lo ocultan porque si no anestesia no lo deja pasar a sala, ¿va? Pero ano imperforado es otro de esos que sindrómico hasta que no encontremos otra causa. ¿Sí? Ahora, abdominales tenemos los onfaloceles, tenemos obviamente las gastrosquisis, los onfaloceles que pueden ser gigantes o más chiquititos, las gastrosquisis que usualmente sí son mortales, pero a veces solo tenemos hernias umbilicales. Ya vamos a ver en diferentes síndromes que anomalías de los rectos abdominales, muy frecuentemente síndrome, ¿sí? Ahora, CACUT son las anomalías congénitas de los riñones y las vías urinarias, y ahí tienen todas las definiciones de todos los diferentes tipos de CACUT, ¿sí? Dibujitos para que sepan todas las anomalías. Pero no solo es riñones, es vías urinarias, ¿sí? Entonces, esa es una extrofia vesical. No está arriba del ombligo, está por debajo del ombligo. Y eso que miran ahí es la vejiga. También debería de ser urgencia operarlo lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque la vejiga necesita aprender a estirarse y aplastarse. Entre más tiempo pase, menos va a aprender a hacerlo, ¿sí? Y una vejiga aneurógena nadie la quiere. A veces tienen más alteraciones. Tenemos la extrofia vesical asociada a genitales ambiguos o alteraciones en el desarrollo genital. ¿Sí? Y así genitales me los salté porque son literalmente un libro entero de este grueso. ¿Sí? Genitales ambiguos, se los voy a meter ahí rapidito porque eso sí me importa que lo sepan. Genitales ambiguos tenemos un montón de diferentes causas. Pero para genitales ambiguos vamos a hacer 3 pasos al mismo tiempo. Le vamos a sacar electrolitos para ver que no sea una alteración perdesal, ¿sí? Le vamos a pedir un ultrapélvico para saber qué es lo que tiene por dentro. Y le vamos a pedir su cariotipo.